Y como les digo, no tengo nada contra Venezuela, están haciendo una gran eliminatoria para clasificar al Mundial con una cuarta posición. Pero eso no significa que en torneos cortos como la Copa América puedan ser un gran rival. A ver, ¿por qué México perdió contra Venezuela ayer? A ver, gente de Venezuela, felicidades. Por primera vez en la historia vencieron a México. Ustedes metieron el balón, nosotros no. Eso queda claro. Ahora, ¿por qué carajos perdió México? Tan simple y tan sencillo, porque se mató solo. Pues tampoco nos volvamos locos que son la nueva Brasil. Porque después del triunfo de ayer, las redes están como si hubieran ganado el Mundial. Y amigos, para ponernos en contexto de lo que está pasando en este tiempo con nuestra selección de la Vinotinto, se ha hablado barbaridades, señores. Ha hablado de toda nuestra selección Vinotinto. Antes del juego ante México, días antes, periodistas mexicanos se burlaban de nuestra selección Vinotinto. Se reían, decían que Venezuela era un equipo de nivel bajo, que no tenía el nivel suficiente para ganarle a la selección de México. Ellos hablaban así, como que si ellos han ganado miles de copas, han ganado mundiales. Vemos el grado de humildad de estos periodistas mexicanos. Me da risa en este tiempo porque vemos de que la selección Vinotinto le ha callado la boca a cada uno de esta gente. Yo sé que hay muchas personas de otros equipos que le tienen rabia a nuestra selección Vinotinto por el simple hecho de estar dentro de los 5 mejores equipos de esta Copa América. Así como lo estás escuchando, nuestra selección Vinotinto es uno de los equipos que está dentro de los 5 mejores en esta Copa América. Y no lo digo yo, no, lo dicen las estadísticas, lo dicen los partidos de fútbol, señores. El partido de México fue un gran partido, señores. Risa me da que cuando hubo el juego, muchos de los seguidores mexicanos, ellos no aceptaban la derrota, que en México no entienden cómo México perdió. Pero vean las barbaridades que dijeron. Por ahí vi un famoso youtuber, influencer, no sé qué fue lo que, hablando de que nuestra selección mexicana perdió porque nosotros quisimos. Y otra cosa que no reconocen ellos, que ellos dicen no, que pelaron el penal. Y no fue que pelaron el penal. El arquero de Venezuela paró ese penal, señores. En ver, ahí vemos el grado de humildad de estos periodistas y de este equipo de México, por decirlo así. Y señores, algo que quiero aclarar aquí en este video, estoy haciendo este video no para generalizar como país a México, no. Estamos hablando aquí, en este momento es de fútbol, estamos hablando de fútbol, no estamos hablando del país de México. Aclaro porque sé que muchos de repente aquí son mexicanos y piensan que yo me estoy refiriendo mal sobre los mexicanos, no, porque realmente no son todos que piensan así como estos periodistas que en verdad que no sé por qué le llaman periodistas, tienen las agallas de salir en la televisión y decir estas barbaridades en contra de la Vinotinto. La selección venezolana no tuvo su mejor partido, si bien le ganó a Ecuador, no tuvo su mejor partido. Denotó falta de actividad futbolística en ese compromiso contra la Tri. Fue uno de los pocos equipos que decidió no tener partidos de pretemporada rumbo a la Copa América. Deja demasiados espacios, no pesaron y no se vieron como en otros partidos suele pasar Soteldo, Darwin Machís, ni Salomón Rondón. Fueron los cambios, y eso que estaban perdiendo 1-0, 11 contra 10, fueron los cambios y la viveza mental, sobre todo en un saque de banda y esa agresividad, lo que le llevaron a dar la vuelta al partido. Pero claro que México puede ganarle a la selección de Venezuela y con ello sumar 3 puntos más y llegar a 6 unidades. Claro, Venezuela deja muchos espacios. Pero para sorpresa de ustedes, mi gente, para sorpresa de todos aquellos que le tienen rabia a nuestra selección Vinotinto, la Vinotinto está en los cuartos de finales en esta Copa América. Y yo como venezolano digo y siento de que Venezuela pueda ganar esta Copa América. Y si ganamos esta Copa América, señores, vamos al Mundial. Y vean la humildad de nuestros jugadores de la Vinotinto. Vamos a ver qué dice nuestro santo arquero, el Santo Romo, así le llamamos nosotros los venezolanos en este tiempo, el Santo Romo. Vamos a ver qué dice en cuanto a todos estos comentarios que le han dicho negativos en contra de la Vinotinto, para que vean que no lo digo yo, sino lo dicen los propios jugadores de la Vinotinto. Vamos a ver qué opina nuestro arquero Romo.
Sí, nosotros estamos contentos porque sabíamos que iba a ser difícil. México es una gran selección que juega muy bien. Nosotros tenemos la humildad de reconocer a los rivales, no tenemos esa soberbia, esa ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos que nos subestimaron. Nosotros venimos aquí a hacer el trabajo, a lucharlo, a dar lo mejor de nosotros y bueno, llevamos 3 puntos que para nosotros son muy valiosos. En este tiempo hay muchas personas que quieren ver caer a nuestra selección de la Vinotinto. Amigos, pero déjenme decirle de que la selección de la Vinotinto en verdad no es la misma de antes, señores. La selección de la Vinotinto en este tiempo va con todo, va cortando rabo y oreja a cualquier equipo que se le atraviese. Muchos de ustedes, amigos periodistas, han dicho de que la Vinotinto se cree una Brasil, se cree una Argentina. Y realmente nosotros como venezolanos no nos creemos nada. Y la selección de la Vinotinto no se está creyendo nada. Simplemente, señores, nuestra selección de la Vinotinto está dejando el corazón y el arma en cada partido. La selección Vinotinto ha ganado los partidos, señores. Porque veo que muchas personas de que han hablado mal de la Vinotinto y que le desean mal a la Vinotinto, dicen de que la Vinotinto se le ha regalado los partidos. No, señores, están bien equivocados. La Vinotinto no se le ha dado nada. La Vinotinto ha ganado cada partido. Vamos a ubicarnos y vamos a reconocer de que la Vinotinto en este tiempo es uno de los 5 mejores equipos de esta Copa América. Y coméntame aquí en los comentarios de este video qué opinas tú en cuanto a la selección de la Vinotinto y si crees que pueda ganar esta Copa América. Como decimos nosotros los venezolanos, están picados porque no han llegado a los cuartos de finales y muchos de ellos ya están eliminados. Y algo interesante que quiero comentar aquí en este video también es que nuestra selección de la Vinotinto, señores, no solamente es un equipo, no es un equipo. Ustedes no saben en este tiempo, a pesar de que nosotros los venezolanos estamos pasando dificultades, que estamos fuera de nuestro país, ustedes no saben lo orgullosos que nos sentimos nosotros como venezolanos de que nuestra selección Vinotinto está uniendo a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo. Eso es lo más bonito en este tiempo de esta Copa América, de que cada uno de nosotros como venezolanos, donde quiera que esté, está apoyando a su selección, está apoyando a la selección de la Vinotinto. Por eso que nosotros los venezolanos sabemos de que la Vinotinto no es solo un equipo, no, es más que eso. Y en verdad que es muy bonito, señores, es muy bonito que a pesar de que las dificultades que hemos pasado y estamos pasando fuera de nuestro país, es bonito de ver de que la selección de la Vinotinto nos una a nosotros los venezolanos en un solo sentimiento. Es algo inexplicable, señores. Y en verdad eso, yo como venezolano me siento orgulloso de que nuestra selección Vinotinto esté dando el todo por el todo en cada partido que juegue. En verdad yo me quedé loco anoche con el juego de Jamaica. En verdad que la Vinotinto, señores, jugó como leones, pues jugó como furia, jugó como dragones ahí en ese campo. Me quedé sorprendido los goles que hicieron. Nunca pensé que iban a hacer los goles como lo hicieron anoche. Y por eso yo digo de que la Vinotinto pueda ganar esta Copa América. Y si gana la Copa América, señores, vamos en Mundial. Y una de las cosas que pude ver en las redes sociales también fue una entrevista que le hicieron a Lionel Messi. Lionel Messi, señores, es un jugador argentino que tiene copas ganadas, tiene trofeos ganados. En verdad es uno de los mejores jugadores del mundo, Lionel Messi. Y me llamó mucho la atención una entrevista que le hizo un periodista y le preguntó qué pensaba en cuanto a nuestra selección de la Vinotinto. Y me dejó impactado porque él dijo, de verdad me alegra mucho de que Venezuela esté creciendo. Y más alegría me va a dar es si Venezuela gana esta Copa América. Imagínate, si lo dijo Lionel Messi, porque usted, amigo, que piensa mal de la Vinotinto o le tiene rabia a la Vinotinto, ¿por qué no piensa de esa manera? No sabe lo orgulloso que nosotros nos vamos a sentir los venezolanos si Venezuela llega al Mundial. En verdad que va a ser una emoción muy grande, señores, porque ustedes no saben cuántos años hemos esperado para que llegue ese momento. Yo como venezolano les digo que tengo fe
de que la Vinotinto va a ganar los otros partidos que quedan. Sé que los equipos que vienen no será fácil, en verdad no será fácil. Yo sé que no será fácil porque se vienen buenos equipos en los cuartos de finales. Y bueno amigos, si has llegado a esta parte del video, te invito a que puedas escribir aquí en los comentarios qué piensas tú en cuanto a la Vinotinto. ¿Qué piensas tú si pueda llegar a la final en esta Copa América, si pueda llegar al Mundial? Coméntame aquí en los comentarios tú, ¿qué piensas en cuanto a nuestra selección de la Vinotinto? Yo como venezolano digo de que la Vinotinto pueda llegar a la final de esta Copa América, señores, y la vamos a ganar, porque yo como venezolano digo, mano, tengo fe de que la Vinotinto va a ganar esta Copa América y vamos a llegar al Mundial.